Sí, vale. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Acompañar a Juan Manuel con su libro Súbditos de un rey lejano. Y un poquito más. Yo al final termino por... Bueno, por supuesto desde Ediciones Dauro, recordar siempre, porque siempre lo digo al inicio, en Ediciones Dauro apostamos por los autores noveles. Juan Manuel es un autor novel, pero de peso importante, porque ya veis el tocho del libro que nos ha escrito. Por lo tanto, yo ya no sé si llamarlo novel o que llevarlo a los premios Nobel, ¿no? No sé, directamente, ¿no? A ver, desde Ediciones Dauro, pues bueno, nuestro eslogan siempre ha sido que iniciamos la nueva andadura de Ediciones Dauro, porque Ediciones Dauro se constituyó en el año 2000, fue su creador Pepe Rienda, pero hace ya casi 7 años que tres socias insurrectas nos quedamos con esta editorial. Bueno, hemos intentado darle un empuje importante, hemos tenido muchos problemas con esta crisis y a lo largo del camino, pero siempre estamos ahí de pie y apoyando y apostando por los autores noveles. Así que bueno, también decir que somos autores que nuestros autores son autores de éxito. Dauro es cuna de autores de éxito. También vamos siendo ya cuna de editores de éxito, porque han salido ya unas cuantas camadas, y también de directores de éxito. Bueno, que desde aquí les deseamos las mayores de la suerte, ¿no? Y bueno, hablando de autores de éxito, pues yo quiero hablar de nuestro autor de éxito próximo y ya para nosotros, que es Juan Manuel Guillén. Él me dice durante todos estos días, me dice que este libro, y yo creo que ahora él abundará en eso, y también, por supuesto, el coronel Francisco Nuez, abundarán sobre su personalidad y sobre esta obra, porque un editor al final lo que hace es sacar el libro a la luz, pero sois vosotros, ¿no?, como lectores, los que tenéis que juzgar. Así que sí que quiero dar un poco de semblanza de la obra, muy simple, y también dicha por él, sobre todo, ¿no?, que ya digo, abundará en los siguientes minutos. Él me dice que esta obra ha sido un ejercicio de imprudencia. Sobre todo eso, ¿no? Porque sin ser historiador, imaginaros meterse a realizar una obra de estas características tan sumamente documentada como está, tan sumamente realista, y bueno, yo no creo que haya sido un ejercicio de imprudencia, sino como los valientes, ¿no? Como en el ejército sois valientes y demás. Bueno, pues bueno, imprudentes también, no lo sé. Pero para mí yo creo que ha sido un ejercicio de valentía. Y me preguntaba que cómo una persona del ejército podía derrochar una imaginación para escribir una novela de tales características. Me decía que esto no provenía del ejército, sino de las ganas de soñar. Él tiene esa parte de niño, tu parte esa que aún queda en ti, ¿no?, tus ganas de soñar, despierto. Él quería, pues, quiere ser todavía ese niño pequeño que quiere ser futbolista, astronauta, premio Nobel, a lo mejor lo consigue. Y bueno, contaros un poco cómo nos parece desde la editorial esta obra, esta preciosa obra. Para nosotros lo que más nos sorprende es el estilo sencillo, con un estilo propio, por supuesto, no solo sencillo, sino propio, ¿no? Su estilo propio y sencillo, que resulta muy fácil de leer, muy fácil no es una obra complicada a pesar de estar muy documentada, porque es rigurosamente histórica. Hay fantasía, por supuesto que sí, pero sí que os vais a encontrar con una obra de un estilo bastante sencillo. Una de las cosas que sorprende es esa capacidad que tiene Juan Manuel de meterse en la piel de los personajes. Yo creo que ha conseguido vivenciar
a cada personaje que ha descrito en esta obra. Pero él me dice también, con tu sentido del humor, que a mí me encanta su sentido del humor, me dice que después de la obra histórica de Pérez Reverte, pues la verdad que es muy fácil escribir una novela histórica y meterse en la piel de los personajes. ¿Eh? Que no te oiga. Que no me oiga, que con toda la admiración que le tenemos a Pérez Reverte, por supuesto que sí, ¿no? En fin. Y hay otra cosa que yo quiero decir, y esto pertenece también un poco a la intimidad de Juan Manuel, y es que es sorprendente que una persona, un profesional del ejército, una persona como él y demás, después de ser un lector de obras tan curiosas como que le ha apuntado aquí, eso voy a declararlo aquí, cómo tener la casa como un cerdo y que no te castiguen o que no te critiquen, o de Editorial Papagayo, de hace 50 años, ¿no? O como él mismo dice, el incunable de Coñones del Reino de Alfonso Usía, pues la verdad es que sorprende mucho que escriba una novela histórica. Esa es literatura de la buena, ¿no? En fin, vamos a ver, estas son cuestiones que luego hablaremos. Sí. Bueno, y después de estas paradojas, como ya os digo, pues se atreve con esta obra histórica. Además de los ingredientes de estilo sencillo, que es lo que nos ha parecido a nosotros para poder editarla y que todo el mundo la pueda leer, tiene más ingredientes interesantes, ¿no? Consigue que los personajes hablen desde su propia percepción subjetiva. Es decir, no es solo claro, por supuesto, los personajes, las personas hablan desde la propia subjetividad, pero el conseguir que el lector observe esa percepción subjetiva de los personajes, eso ya es de ser un gran literato. Eso no es fácil de conseguir en una obra. Por lo tanto, eso nos ha sorprendido en la obra de Juan Manuel, por eso la hemos publicado. Y además, otra de las cuestiones importantes es que está dotada de una gran fantasía creíble a partir de la mitad de la obra. Es decir, consigue que los personajes tengan una credibilidad y las situaciones tengan una credibilidad bastante importante, ¿no? Eso creo que sí que es verdad que lo ha podido dar el ejército, ¿no? Eso sí, ¿no? Esa percepción para la reacción en la que se enseña al ejército, creo que de alguna manera lo ha podido trasladar a su obra. Eso es lo que hemos visto desde Ediciones Tauro en esta obra para poder editarla y poco más os puedo decir, ¿no? Finalmente, él también lo que ha perseguido al final con la obra ha sido que el lector perciba que cualquiera de nosotros, cualquier persona, puede ser un héroe. Y en eso abundaréis vosotros, ahora vosotros dos, en ese aspecto. Yo por mi parte tengo poco más que decir, solo que leáis la obra, no se os va a hacer nada aburrida a pesar de ese tocho y que disfrutéis con ella, y creo que es un buen momento la Navidad como para poder hacer una lectura pormenorizada de ella. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Francisco Duez Benito, coronel de infantería, destinado en la Secretaría General del MADOC como jefe de la Oficina de Comunicación. Cuando el autor de la novela, mi amigo y compañero Juanma Guillén, me dijo que presentase su trabajo, le dije que la única capacidad que podía aportar es la de lector, con el único mérito de haber sido uno de los primeros en leer su novela hace año y medio y haberle hecho algunas sugerencias.
a las que afortunadamente no ha hecho caso y con ello ha acertado plenamente. Pues eso voy a hacer, hablar como lector. Como lector, no voy a decir empedernido, ansioso, con más libros de leer que lo que tengo tiempo, y contarle mis sencillas experiencias ante esta novela. No soy un teórico de teoría de la literatura y no le voy a dar obviamente la paliza con la gramática generativa de Chomsky y la deconstrucción del mensaje social de la novela, como hace Derrida y algún amigo mío que está por ahí, que lo he comentado este mediodía con él. La gran virtud de esta obra es que entronca con la literatura como generadora de emociones, como generadora de curiosidad, valores, conocimiento y entretenimiento, en la línea de Melville, Stevenson, Marryat, Byron, Charles Nordhoff, Baroja y Galdós. Autores que menciono, pues la lectura de Juanma Guillén me devolvía siempre a estos clásicos que fueron mis primeros amores. Y nombro a Galdós el último por la estructura narrativa de sus episodios nacionales, que coincide con las claves de Súbditos de un rey lejano. Estamos ante unos episodios nacionales ubicados 100 años antes de que Galdós iniciase su ciclo. Súbditos de un rey lejano es una novela histórica, pero estamos también ante una novela de aventuras, una novela épica, también una novela de piratas, una novela de indios, una novela naval, una novela de caballerías y de caballeros, y una autobiografía, pues el autor vuelca su experiencia emocional y profesional en el sentir de los guardiamarinas, soldados, empresarios y comerciantes de hace 300 años. ¿Qué puedo contar de la novela sin reventarla? La novela trata de las vicisitudes de unos jóvenes que deciden conducir sus vidas por diferentes caminos. Uno por la vía de la carpintería de Rivera, otro por el comercio más allá del Atlántico, otro por la Marina Real y otro por los ejércitos reales. También está el que opta por el mar, y se ven todos ellos envueltos en los acontecimientos del primer cuarto del siglo XVIII durante la Guerra de Sucesión y posteriores. Es una época extraordinaria, a la que el autor se acercó por mediación de su mujer, Fanny, que de alguna manera ha sido algo más que cómplice en esta primera aventura literaria. El siglo XVIII no estaba incluido en las lecturas históricas de la editorial Bruño, el nombre de la editorial tiene muchas narices, con las que los hermanos de La Salle me enseñaron a leer, libros con que sorbo y que pasaban, sin pausa ni referencia, de la derrota de Rocroi en 1643 a los sucesos de mayo de 1808. No se insistía mucho en aquel siglo, pues nuestros próceres incluían todo en el batiburrillo y río revuelto de lo que se llamaba decadencia, y en la decadencia al parecer no había que insistir y pasar de puntillas como algo vergonzoso y que no es grato ni edificante recordar. Nada más lejos de la realidad, pues como el título de la obra sugiere, la única decadencia era la económica, y mantener un formidable imperio sin recursos solo pudo hacerse a fuerza de titanes, que son precisamente los protagonistas de esta historia. Es una novela sobre la construcción naval, las innovaciones de los navíos de guerra, un canto épico a la madera y a las manos que la trataban. Los españoles en los astilleros del Cantábrico fueron innovadores y precursores por el enfoque científico. Se racionalizó la fabricación de navíos y se sentaron las bases de la construcción naval del siglo XVIII. El almirante Gastañeta es uno de los personajes secundarios de la novela, que es un personaje real, quien tuvo una gran influencia en la arquitectura naval de aquel siglo, modificó las medidas y trazas de los navíos de combate de la Armada Española, que pasaron a ser más largos. Muchos de los elementos aportados por Gastañeta también serían a su vez copiados por ingleses y holandeses. La novela empieza con un navío de esta naturaleza encañado en la playa y un tesoro perdido. La novela trata también sobre la Real Compañía de Guardiamarinas, una descripción de la vocación marinera, el proceso formativo de los oficiales, la creación del carácter en la adversidad y la responsabilidad. Nos veremos inmersos en la batalla naval de Passaro, cuando los ingleses atacan a la flota sin previa declaración de guerra. La novela nos llevará a la campaña de Cerdeña,
con los dragones del duque de Pezuela, de los que es heredero hoy el regimiento de caballería lusitania. Nos atrapará la angustia en un vigor narrativo soberbio cuando leamos lo que ocurre cuando a un regimiento de dragones embarcados le sobreviene la calma chicha y el agua del ganado empieza a agotarse. Otro episodio es el asedio de Pasajes, Fuenterrabía y San Sebastián. Los franceses invaden España por Guipúzcoa. El duque de Berwick, sobrino de Mambrú, el que se fue a la guerra, cruza el Bidasoa y asedia la ciudad durante 3 meses. La sistemática destrucción de los franceses y el comportamiento de los guipuzcoanos son escenas por las que este libro merece la pena ser leído. La novela nos lleva con toda crudeza a los barcos negreros y el tráfico de esclavos. Las rutas y los mecanismos son descritos con exactitud y detalle. Podemos sentir también las aventuras y desventuras de la Flota de la Plata. Es una novela también del espíritu emprendedor, una novela del comercio, de la generación de la confianza, del esfuerzo por la credibilidad en el escenario de las vicisitudes iniciales de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Son memorables los episodios relativos a la presencia militar española en América del Norte, unos territorios formidables mantenidos en paz mediante el trabajo de los dragones de cuera. El nombre viene de la protección a base de cuero en varias capas para resistir las flechas. Desplegados principalmente en el norte de México, California, Arizona, Nuevo México y Texas, sin embargo, su radio de acción llegaba hasta las provincias del norte, Nevada, Colorado, Oklahoma y Kansas, Arkansas e incluso a lugares tan lejanos como Montana o Dakota. Durante las largas marchas por terrenos desérticos, cada dragón de cuera tenía que llevar 6 caballos para turnarse y dejar que descansasen. Un puñado de hombres mantenía una frontera de 6.000 kilómetros, que se dice pronto. Todo esto, además, 150 años antes del general Custer y de lo que vemos en las películas de John Ford y de Anthony Mann. Comanches, apaches y carancaguas son protagonistas de esta formidable historia, con algunos diálogos en lengua carancagua que nos tiene que contar el autor cómo lo ha aprendido. Aquellos dragones mantenían la paz con los indios sin contar cabelleras y conteniendo al mismo tiempo la expansión de británicos y franceses. La novela es también una exaltación de Guipúzcoa y sus gentes. Estamos ante una descripción maravillosa del paisaje y de la naturaleza. Súbito de un rey lejano es una historia de 900 páginas bien trabada, de hombres que empiezan siendo muchachos y la vida les convierte en personas enteras y cabales. Pues la obra, como ya he dicho, es también una autobiografía. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Lo de la lengua, eso, explícanos la lengua, eso de los... ¿Sabes lo de la lengua? Pues, efectivamente, las palabras que hay en Carancagua las saqué de un diccionario que está en internet de 193 palabras, de las cuales unas 30 o así proceden del francés, tienen una influencia francesa. Esas las quité, lógicamente. ¿Por qué? Porque no habían llegado los franceses a esa zona en aquel momento. Y eso está, ese diccionario se construyó a principios del 19 de los que quedaron porque una peste se los llevó. No entro en por qué se produjo la peste, obviamente. Lo primero, dar gracias a Pilar, dar gracias a la editorial Dauro, porque yo entiendo que no es fácil el que a un autor pues le publiquen algo hoy día. Gracias por la apuesta. Al coronel Nuez, para mí es chico, entramos en el ejército juntos a los 17 años, él progresó de unas formas y yo, bueno, pues me dedico a esto. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tus palabras y me quedo con la parte emocional. Has hablado de Melville, has hablado de otros, de literatos y yo todavía tengo que demostrar todo lo que buenamente pueda. Me has puesto en libertad. Muchas gracias.
Quiero agradecer también a la Universidad de Granada la oportunidad que me ha dado pues de poder acceder a todos sus archivos, a todas sus bibliotecas, que son impresionantes. La cooperación de todas las personas, especialmente Elena Morales y el profesor Francisco Sánchez Montes, que me orientó en determinado momento cuando yo no sabía bien cómo poder continuar una historia que parecía ser complicada. Quiero agradecer especialmente a varias personas que me han dedicado su tiempo, que me han dedicado su ilusión, que han compartido su ilusión conmigo. Monse Cabrerizo no ha estado aquí, pero ha sacado tiempo de donde no tenía para empezar conmigo esta aventura. Quiero agradecer a los primeros correctores, esos sí que tienen valor. Cuando les das 800 y pico, 900 páginas y le dicen, échame una mano, dime qué te parece, y se lo das en un digital mal corregido, y ellos son los que me tienen que corregir, bendita sea la paciencia con la que lo han hecho. Uno de ellos está aquí a mi izquierda, y dice que no, pero yo sí que le hice caso. Ahora podemos discutirlo fuera. Mi hermano Eduardo, Teresa Núñez, que está por allí, mi primera lectora. Teresa, muchísimas gracias, un beso. Paquita Vega, que no, por razones muy dolorosas, pues ha habido ciertas personas a las que yo tengo un especial cariño, que hoy no han podido estar aquí con nosotros, pero que estarán otro día en otro momento. Bueno, vamos a... El otro día me preguntaba un compañero, me dice, bueno, ¿y a ti cómo se te ocurre hacer esto? Pues es verdad lo que decía el coronel. Nosotros pasamos de estudiar, yo particularmente, yo no me acuerdo si la editorial era Bruño o qué otra editorial era, pero lo que sí que es cierto es que en mi libro de historia pasaba de la Armada Invencible, de la catástrofe de la Armada Invencible en 1588, y de un plumazo borraba 200 años de historia y pasaba algo mucho más glorioso. ¿Dónde va a parar? La guerra de la independencia, por Dios, que le dimos a los garbachos, perdón, Nicole. Hombre, por favor, eso es mucho más glorioso que alquilar flotas a los franceses, porque ellos tenían barcos y nosotros no, en la guerra de sucesión. Dicho sea de paso, muchas gracias por ayudarnos a la guerra de sucesión, pero eso no lo voy a decir. Íbamos un día en coche, mi mujer y yo, camino de Ávila, somos de Ávila, y pasa a Despeñaperros y coge mi mujer, que es licenciada en Historia, y lee un libro. Digo, ¿qué estás leyendo? Dice, no, aquí, la España del siglo XVIII, interesante y tal. Por vaya una porquería. Levantó los ojos al cielo solicitando una indulgencia para mí. La indulgencia me ha llegado. Dice, mira, tú no tienes ni idea. Efectivamente, no tenía ni idea. Jamás nadie me había explicado nada de esa época. Estamos hablando de los primeros años del siglo XVIII. Dice, ¿a ti te suena Patiño? Esa es una fragata de la Armada. Dice, no, esto es un señor que dio nombre a esa fragata. ¿Y qué hizo? Mira, te lo voy a leer. Y empezó a leerme cosas. Jamás el trayecto entre Despeñaperros y Madrid se me hizo tan corto, ¿no? Me empezó a contar cosas, o sea, a leer y a sacar y a contar, y yo le preguntaba, y a raíz de eso empezó una búsqueda en internet de cosas sueltas, cosas de la bazara, cosas que no tenían nada que ver unas con otras, cómo se fabricaban los cañones y por qué el queso escurría de una forma en Francia y de otra forma en La Mancha, yo qué sé, cosas absolutamente que no tenían nada que ver unas con otras. Bueno, pues a raíz de eso hubo otro momento histórico en mi vida, que fue una noche de Nochevieja, sin haber bebido demasiado, solamente lo justo. Y digo, Tony, voy a escribir un libro. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y sobre qué va a ser ese libro? El XVIII, siglo XVIII. ¡Uy, qué bonito! ¿Y cuándo vas a empezar? Mañana. Y así empezó esto. Entonces se pone uno a escribir y pasan estas cosas. Encima me permito el lujo de eliminar 200 páginas. Fantasma. El libro del que empecé a tirar del hilo era La España del siglo XVIII de John Lynch, era el que estaba leyendo mi mujer. Los personajes que sacaban ese libro me llamaban la atención por una cosa, eran personajes capaces de asumir un riesgo, un enorme e inimaginable riesgo, y además yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué?
¿Por qué asumen ese riesgo? ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer la salvajada más grande contra su propio interés y su propio cuerpo, como asumir un riesgo desmedido en lo alto de la popa de un barco, del alcázar o del castillo, de la parte que le corresponde? ¿O qué le lleva a una persona a coger a su familia y a largarse a un sitio donde no hay ni mapas, ni nombres, ni nada? Y donde el nombre que se pone es el primer santo a donde se encomienda. Y eso está en lo que hoy llamamos Texas, o lo que llamamos Nuevo México, Arizona, o cualquier sitio de esos. O que le impulsa a un montón de personas a construirse una especie de cabaña en la cubierta de un barco, sencillamente para poder respirar en la travesía de la flota de las Indias. ¿Qué tienen en la cabeza esas personas? ¿Es desesperación? ¿Es ambición? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que mueve a una persona a hacer eso? Y si hablamos ya de grandes personajes de la historia en ese momento, ¿qué es lo que tiene una persona para defender el honor o intentar mejorar una España que se tambalea, una España que acaba de salir de una guerra, o el honor de un rey que está medio loco, como puede ser Carlos II o Felipe V? Y eso es un hecho, eso no es que yo me lo invente. ¿Qué tienen en la cabeza esas personas para querer construir una armada donde no hay nada? Acabo de decir que le tuvimos que alquilar a los franceses la flota para poder traer la plata que luego se iba a gastar en campañas o en lo que fuera. La verdad es que todo esto, cualquier momento de la historia puede ser bueno para estudiar estas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué elegí el siglo XVIII? ¿Y por qué elegí la primera mitad del siglo XVIII? El escenario en ese momento, la fotografía, si nosotros miramos un poquito, es 1714, acaba de terminar una guerra de sucesión, no tenemos armada, no tenemos nada, tenemos una España que acababa de ser esquilmada por ejércitos moviéndose, ejércitos nacionales y ejércitos extranjeros, ingleses y franceses, moviéndose por aquí. No tenía industria, no tenía nada. Y sin embargo, bueno, pues inicia su reinado Felipe V. Hay que crear unas determinadas estructuras, continuar con las estructuras de Estado, crear unas estructuras industriales que no existían, crear unas bases tecnológicas y, bueno, pues acostumbrarse al Tratado de Utrecht y tirar para adelante. Pero es que además hay otros enfoques que son muchísimo más llamativos. Cuando nosotros estudiamos, todo el mundo que ha estudiado o que ha leído algo del siglo XVIII ha estudiado la Ilustración, la segunda mitad del siglo XVIII, una preciosidad. La gran revolución de las ideas, del conocimiento tecnológico, del conocimiento científico, las artes, la literatura, todo cambia, es la edad del cambio, hasta el punto de que a todo lo anterior hagamos un mocho y le llamemos l'ancien régime, el anciano régimen, el viejo régimen, ¿no? Y todo a partir de ahora es lo que vale, y lo de antes nada. Bueno, pero esas cosas no se hacen así como así. Las cuestiones, y sobre todo las cuestiones de revoluciones, tienen una causa. La causa puede tener varios enfoques. En la cuestión de las ideas, que es la que mueve este tipo de situaciones, vamos a detenernos a mirar un poquito qué es lo que tenemos. Veamos una foto. En esa foto vemos, por ejemplo, una lucha de la verdad incontestable, la verdad que procede de la creencia, de la fe, y aquí la fe se aplica a las cuestiones religiosas y a las cuestiones políticas, y la verdad incontestable frente al nacimiento de la razón, que no nace en la segunda mitad del siglo XVIII con la Ilustración, sino que nace antes y empieza a tomar cuerpo y a producir sus efectos en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde ese momento, cualquier diálogo, cualquier posición, cualquier óptica sobre lo que está pasando es motivo de duda, cosa que en el siglo XVII-XVI ahí no hay duda. Ahí tú tienes que hacer esto, se hace esto y se acaba. Ya tenemos un primer concepto diferente. Esto vamos a ver un poquito como un cubo de Rubik. Nosotros podemos ver un color rojo y sin embargo el de enfrente, que está viendo la misma cosa, está viendo un color azul. Se produce una modificación en ciertos conceptos relacionados con los valores de las personas. Los valores reconocidos hasta el momento pues son las cuatro: la templanza, la justicia, la prudencia, la fortaleza.
aparecen más valores. Aparecen valores que ya van teniendo otro calado absolutamente diferente. Yo soy bueno porque reflexiono, o yo soy bueno porque conozco. Y tú eres bueno porque reflexionas y tú eres bueno porque conoces. Por lo tanto, te voy a reconocer, por ejemplo, con un título de marqués, de duque, de conde, de barón, de señor, de lo que sea, no por tus acciones en las batallas, como es lo que hemos visto en la Edad Media y bueno, pues hasta el siglo XVIII, sino porque tú has hecho un servicio al Estado simplemente con tu conocimiento. Y en eso tenemos, y todavía tenemos un poco que aprender de los ingleses. Hay un cambio tecnológico importante. La necesidad de las comunicaciones con las Indias y la necesidad de mejora tecnológica de los barcos. Y la mejora tecnológica de los barcos tira de mejoras tecnológicas de las medidas del tiempo, de los aparatos de medida, de la precisión de los aparatos, de la astronomía, del conocimiento geográfico. Empiezan a ser necesarias, absolutamente necesarias por cuestiones prácticas, las grandes expediciones, las expediciones que se producirían en la segunda mitad y que se iniciarían en la primera mitad. Y si en la segunda mitad son grandes expediciones, a lo mejor por barco, como Jorge Juan, en la primera mitad tenemos que esas expediciones se producen por tierra. Y hace falta muchas narices. Meterse por tierra en un territorio desconocido, conocemos a Hernán Cortés, conocemos tal, que llevaban ciertos ejércitos detrás. Lo malo es cuando no se tiene un ejército detrás y un par de personas empiezan a adentrarse en territorio comanche o en territorio apache, que tenían unas feas costumbres, como conocemos a través de las películas, y las películas se quedan cortas. En el libro me aproximo y me acuerdo de haber tenido que tachar unos cuantos párrafos porque eran reales, eran descripciones reales, pero joder, yo no quería crear aquí una novela de terror. Y eso era muy duro. Tenemos, por ejemplo, el caso de uno de estos personajes secundarios que aparecen en 3 o 4 hojas y luego desaparecen, como el brigadier Pedro de Rivera. Un señor pues, que se tira 3 años caminando por los desiertos del norte de Nuevo México, Sonora, Arizona, para recorrer sencillamente los presidios. Se llamaban presidios, como sabéis, pues a los fuertes del Far West, y para ver qué necesitaban. Pues este señor se tiró 3 años, con 60 años de edad, que se dice pronto. Vuelvo a recuperar la tecnología, se mueve en el entorno naval, porque era la aplicación de aquella época, y es necesario un progreso que se traduce en que una serie de personas, los grandes de aquella época, de esos primeros años, fueron de final del 17, Garrote, y luego Antonio de Gaztañeta, que ha hecho alusión al coronel, que bueno, pues todas hizo grandes modificaciones en lo que era la concepción de los navíos para que sirvieran a la vez para funcionar en línea y proteger con gran movilidad, y se pudieran construir de una forma bastante, con unos recursos apropiados y bien compensados, los barcos, los grandes navíos de aquella época. Una cuestión que hacía falta también era la creación de la Academia de Guardias Marinas. Vale, de acuerdo, yo me llamo Antonio Gaztañeta y soy capaz de enseñar a los que están conmigo. Pero si luego esos que están conmigo no enseñan nada, entonces en un par de generaciones habremos perdido todo lo que hemos conocido. Se crea en 1717 la Academia de Guardias Marinas, con tanto éxito que luego se crearon las academias de artillería y la Academia de Ingenieros, y luego ya posteriormente las academias diferentes, las diferentes armas y cuerpos del ejército. Se modelizó. Cuando hablamos de los alumnos de esas academias, pensemos en que tú eras alumno hoy y mañana estabas combatiendo en la popa de un barco contra los ingleses o contra quien te pusieran por delante, o contra los sargentos, quien fuera. Un tema importante es la diferente concepción del rey y el Estado. Hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración se dice, y sin embargo fue un poco antes, fue 30, 40 años antes, el rey tenía una simbiosis perfecta con Dios y con el Papa. Recordemos que el Papa era pues, la imagen de Dios, el representante de Dios en la tierra, pero bien, no con tonterías, no con dudas, pero bien. Y entonces la simbiosis entre el discurso del rey y el discurso del Papa eran prácticamente perfectos. Llega Lope y empieza en los primeros años del siglo XVIII,
empieza a plantear que, bueno, pues que es necesaria una división de poderes. Bastante antes de la Revolución Francesa, este señor ya decía que el poder ejecutivo y el poder legislativo, cada uno por un lado, que la Iglesia y el Estado, cada uno por un lado, que la libertad de culto y la libertad de pensamiento, cada uno por un lado. Fijaros que estamos hablando de 50, 60 años antes de la Revolución Francesa. Montesquieu también, las cartas persas fueron de 1721 y las consideraciones sobre la caída del Imperio Romano fueron de 1731. Y eso es mucho avanzar, eso es mucho avanzar. En este territorio donde se siembra la duda es donde se van a mover los personajes. No veamos solamente los hechos históricos, sino que la reacción de los personajes va a ser de acuerdo con las informaciones que le van llegando. En el asedio de Fuenterrabía hubo por primera vez críticas que no fueron calificadas como traición, sino que fueron calificadas como antecedentes de la duda y la razón. Y bueno, pues eso también es mucho avanzar, En cuanto a la simbiosis entre el rey y el Estado, fijaros cuál era el sistema administrativo que había en todo. El rey, el poder absoluto del rey, sí, es cierto, porque en nombre del rey se recaudaban impuestos, en nombre del rey se administraba justicia, en nombre del rey se concedían, valga la redundancia, se concedían las concesiones de explotación. En el nombre del rey se explotaban las minas y se traían y se pagaban y se realizaban las levas, que también surge aquí, cómo era el criterio para las levas ante una determinada circunstancia bélica, ¿no? Todo eso en su nombre. Todo eso es su nombre, pero con un estatus debajo que realmente eran los antecedentes del aparato estatal que bueno, es prácticamente vigente hasta ahora, con modificaciones y por supuesto con un poder legislativo por encima del rey y de todo, ¿no? Pero ya entonces ya se planteaba esa duda y el modelo de Estado, el modelo de poder ejecutivo, ya se llevaban, ya teníamos ciertos antecedentes. El rey llegaba hasta cualquier sitio, súbditos de un rey lejano. Todos eran súbditos, hasta el último que estaba en Filipinas, todos eran súbditos. Eran súbditos los indios, no los negros, pero los indios, los negros libres sí. Pero los indios eran súbditos, así lo dijo Isabel la Católica. Y cuando Bartolomé de las Casas, el éxito de Bartolomé de las Casas se basó precisamente en eso, que estos son súbditos y que tienen sus derechos, son ciudadanos. Enfoque diferente al de otras naciones con el norte, por ejemplo, de Estados Unidos o con Australia, con otras zonas. Este sistema de que son súbditos llega hasta ellos el brazo lejano del rey, es cierto, llega hasta ellos de una forma u otra, pero de forma imperfecta, y así surgen pues, elementos tan importantes y tan decisorios como el contrabando, la producción de plata fuera del control fiscal. Ya entonces teníamos provincias casi independientes, Venezuela, también hay un par de capítulos que se desarrollan en un ambiente de una Venezuela que no quiere saber nada del rey, de hecho, y cosas tan, no sé, que nos pueden llamar tantísimo la atención como determinados militares en un presidio se ven con tantísima hambre porque no les llegan los suministros, no les llega la pólvora, no les llega nada, de para qué queremos armas si la pólvora la tenemos mojada. Y si la tenemos mojada, ¿para qué queremos armas? Las vendemos y con eso comemos. Y nos encontramos con que hay un presidio del presidio de San Carlos en Pensacola que llegó a vender las armas antes que llegara a comerse a sus compañeros que se estaban muriendo de hambre. O sea, circunstancias que son contradictorias en sí mismas. En cuanto al comercio, es verdad, hablo del comercio también, pero así como los ingleses lo tenían muy claro, todo gira para poder realizar una función comercial en todo el globo. Bueno, pues aquí la parte del comercio es, no, el comercio es una cuestión de función del Estado. Es un monopolio del Estado, como tal lo hacemos nosotros. Y nos encontramos con que, vale, de acuerdo, el sistema es muy bonito. Se abastecerá las Indias de los productos españoles por 2 flotas.
de barcos, de galeones, de carga, protegidos debidamente al año. Es que no hay dinero para proteger, es que no hay barcos para proteger, es que no hay comerciantes que quieran arriesgar de esta forma, es que hay muchos corsarios, que hay muchos ingleses, es que hay muchos franceses, que hay muchos holandeses. ¿Qué tenemos de resultas de eso? Tenemos un comercio pobre, monopolizado y un continente entero que le falta de todo. Bueno, eso es como coger una bocina y decir: contrabandistas, venid a mí porque estoy pasando hambre. Y efectivamente van. Un elemento geográfico que se desprende del libro pues es un poco el antecedente de la globalización. La globalización, como la conocemos hoy día, está inventada al menos desde hace 300 o 400 años. Todo está relacionado con el único problema es que ahora hacemos así y la información fluye, y antes hacían así la información no solamente no fluía. Hay una frase que me llamó la atención, una de las primeras frases que leí, la leí en John Lynch. Decía un hombre: mire usted, vuestra merced, que aquí los tiempos se miden de otra forma. Y tenía razón, porque eso era aplicable a todo. Pero bueno, yo la verdad es que estoy hablando del siglo XVIII y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Que me sorprendo de mí mismo. Ya lo han contado todo. Realmente el libro, la novela, podemos establecer distintos escenarios. Los nombro muy rápidamente. Los recuerdo porque tú los has nombrado. Tenemos un País Vasco, miento. No tenemos un País Vasco, tenemos una provincia de Guipúzcoa, tenemos una provincia de Vizcaya, hay guipuzcoanos, hay vizcaínos, hay navarros, hay alaveses, pero no tenemos un País Vasco. Entonces, en el libro habla de guipuzcoanos. ¿Por qué guipuzcoanos? Porque ahí se hacían los grandes galeones, porque ahí se hacían los grandes navíos, porque ese era el centro industrial de España por excelencia, porque ahí se hacían las cosas con hierro y luego se exportaban. Y cuando hablamos de exportar es coger, meterlas en barco y darles la vuelta hasta llegar a Sevilla y de Sevilla pasar a las Indias, artículos de hierro, y luego en el viaje de vuelta pues se traían aceitunas, o se traía sal, o se traían otras cosas, ¿no? Hay otro escenario importante que es Fuenterrabía, Hondarribia, que sufre un asalto de los franceses y podemos ver cómo es la descripción de un asalto. Y no me gustaría que viéramos el hecho militar o el hecho histórico de que se ha producido un asalto, no. Me gustaría que pudiéramos entrever ahí cómo una población que está tan tranquila, que le gusta comer chocolate, que le gusta la manzana, que le gusta salir a pescar, que trabajan y le gusta la familia y le gusta cantar y le gusta beber vino y tal, y de repente se ven asediados. ¿Y cómo se reacciona? Y ahí nos podemos identificar cada uno de nosotros. Porque eso entronca con lo que nosotros llevamos dentro, con lo que las personas llevan dentro. Otro escenario es en Cerdeña. Cerdeña es una guerra que es un paseo militar que, bueno, pues engaña, y luego viene otro paseo militar que es Sicilia y se produce una catástrofe enorme. Primero una catástrofe naval, la catástrofe de Passaro, que es un primer Trafalgar, para que nos hagamos una idea. Y seguro que a más de la mitad por aquí no le suena la palabra Passaro, es el nombre de un cabo en Sicilia donde hubo una determinada batalla catastrófica, por cierto. Otro escenario, bueno, pues por ejemplo Sevilla-Cádiz. Cortos escenarios, pero que nos van a permitir entroncar las cuestiones militares con las cuestiones comerciales. Otro escenario que tenemos, bueno, pues el borde del Golfo de Guinea, en el sentido de que ahí se estaba produciendo un producto, valga la redundancia, que le interesaba a todo el mundo, que eran los negros como producto. Vemos un poquito en un par de capítulos cómo funciona ese producto y la importancia que tiene para todo un continente y para todo un país, y ese país no es España. Y no quiero decir cuál es. Lo leéis y os enteráis. Otro escenario final, bueno, pues final no, Nueva España, es decir, México, y de ahí la frontera norte. ¿Dónde acaba la frontera de México? Bueno, pues donde llegue el primer español que esté por ahí arriba. Y entonces tenemos que la frontera de México estaba en Nuevo México, estaba en Texas, estaba en California, estaba en Arizona y estaba hasta en Nebraska, donde se nos ocurrió meter la nariz y las tuvimos que sacar rapidísimamente. ¿Cómo la sacamos? Bueno, pues también lo pone en el libro, interesante capítulo, disertación sobre el tema.
¿Cómo nos movemos en esos ambientes? Pues a través de los protagonistas. Escojo cuatro amigos que son unos chiquillos, son adolescentes, cada uno expone sus intereses, y el paso de la adolescencia a la juventud y a ser un joven que ya está participando no solamente en su vida, sino en la vida de los demás, es una cuestión de 2 o 3 años, no es otra cuestión, no son otros tiempos. A partir de ahí, esos jóvenes que manifiestan debajo del porche de una iglesia, manifiestan sus ideas y sus ambiciones y sus ilusiones, cuando quieren darse cuenta ya están metidos en el agua. El que quería ser marino, de repente se ve en lo alto de un barco ordenando que los camiones hagan fuego sobre un barco que les van a machacar. El que quería ser soldado, pues de repente se encuentra con un sable en la mano diciendo: Dios, lo que se me viene encima. Y eso es muy gordo, eso es mucho pensar. El que quería ser comerciante, pues de la ocurrencia de le voy a vender su propio vino a los franceses. Mira que vender su propio vino a los franceses es mucho vino, ¿eh? Pues de tener esa ocurrencia a puntos suspensivos, si queréis saber lo que pasa, pues también. Y el hijo del constructor de barcos, que quiere ser carpintero, que le gusta el sonido del martilleo de la playa, como de su padre, el constructor también, ¿no? Ah, qué bonito y tal. Le gusta levantarse y ver desde la curva cómo amanece en la bahía. Le gusta sentir la madera en las manos y decir: he creado algo bello y este mueble puede echarse a volar de un momento a otro. ¿Y por qué, Maisu maestro? ¿Y por qué este mueble no se echa a volar? Bueno, ¿y qué pasa con ese hombre? Pues es antihéroe, lógicamente. Pues me gustaría pedir vuestra opinión cuando se termine el libro sobre si ese antihéroe es el antihéroe o qué es. En fin, la cuestión es personajes que se ven delante de situaciones que reaccionan de una forma determinada, y nos podemos hacer preguntas si nosotros reaccionaríamos igual, si el héroe es igual que el otro. No son absolutamente diferentes. Bueno, ¿quién es más héroe de los dos? ¿Y qué otros héroes hay? Pues está la madre, está la esposa, está la hija, está la novia. Hay otras heroínas por ahí en segundo plano, pero bueno, ¿y estas cómo son de héroes? Pues también son heroínas. Los personajes hay una cosa en común, hasta el malo tiene una cosa en común. Todos tienen ilusiones y todos tienen alma. Y ese alma procuro reflejarla de la mejor forma posible, sin que eso sea un tocho más tocho que este tocho. Si yo tuviera que calificar no sé, la novela, de qué trata la novela, sí, es una novela con hechos históricos, es una novela con muchas cosas de las que podemos aprender, pero es una novela que habla de gente, es una novela que habla de soledad, de valor, de lejanía, como su propio nombre indica. Es una novela en la que me gustaría que a través de las páginas de este libro, esos personajes, Gastañeta, Paquín, Campillo, ciertos virreyes, hasta el mismo rey, esos personajes que están muertos ya, a través de esta novela pudiéramos tenerlos entre nosotros, considerarlos vivos, porque sus valores pueden estar vivos todavía. No me enrollo más. Muchas gracias por vuestra atención.